En el principio, lo que es era todo lo que había, y no había nada más. Pero todo lo que es no podía conocerse a sí mismo, pues todo lo que es era todo lo que había, y no había nada más. Así, todo lo que es no era, ya que en ausencia de cualquier otra cosa, todo lo que es no es. Este es el gran no es al que han aludido los místicos desde el principio de los tiempos. Ahora bien, todo lo que es sabía que era todo lo que había, pero eso no era suficiente, puesto que solo podía conocer su total magnificencia conceptualmente, no experiencialmente. Sin embargo, es la experiencia de sí mismo lo que anhelaba, puesto que quería saber qué le apetecía ser tan magnífico. Aún así, eso era imposible, ya que el propio término magnífico es un término relativo. Todo lo que es no podía saber qué le apetecía ser magnífico, a menos que lo que no es lo descubriera. En ausencia de lo que es no es. Lo único que todo lo que es sabía es que no había nada más. Así no podía ni lograría nunca conocerse a sí mismo desde un punto de referencia exterior a sí mismo. Dicho punto de referencia no existía, solo existía un punto de referencia, y era el único lugar interior. El es, no es. El soy, no soy. Aún así, el todo decidió conocerse experimentalmente. Esta energía pura, invisible, inaudible, inobservada, y por lo tanto, desconocida por cualquier otra energía, decidió experimentarse a sí misma como la total magnificencia que era. Para ello, se dio cuenta de que había de utilizar un punto de referencia interior. Se hizo el razonamiento, totalmente correcto, de que cualquier parte de sí mismo habría de ser necesariamente menos que el total, y por lo tanto, si simplemente se dividía a sí mismo en partes, cada parte al ser menos que el total, podía mirar al resto de sí mismo y ver su magnificencia. Así todo lo que es se dividió a sí mismo, convirtiéndose en un momento glorioso, en lo que es esto y lo que es aquello. Por primera vez, existían esto y aquello completamente separados lo uno de lo otro, y aún así, existían simultáneamente, tal como sucedía con todo lo que no era ninguno de los dos. Así, de repente existían tres elementos: lo que está aquí, lo que está allí, y lo que no está ni aquí ni allí, pero que debe existir para que aquí y allí existan. Es la nada la que sostiene al todo. Es el no espacio el que sostiene al espacio. Es el todo el que sostiene las partes. Esa nada que sostiene al todo es lo que algunas personas llaman Dios, pero eso tampoco resulta acertado, puesto que sugiere que existe algo que Dios no es. Pero Dios es todas las cosas, visibles e invisibles. De modo que esta descripción como el gran invisible, la nada, el no espacio, una definición de Dios esencialmente mística al modo oriental, no resulta más acertada que la descripción esencialmente práctica al modo occidental de Dios como todo lo visible. Quienes creen que Dios es todo lo que es y todo lo que no es, son quienes lo entienden correctamente. Ahora bien, al crear lo que está aquí y lo que está allí, Dios hizo posible que Dios se conociera a sí mismo. En el momento de esta gran explosión de su interior, Dios creó la relatividad, el mayor don que se hizo nunca a sí mismo. Así pues, a partir de la nada surgió el todo. Por cierto, una teoría científica de esta gran explosión coherente es la que sus científicos llaman la teoría del Big Bang. Como todos los elementos se hallaban en movimiento, se creó el tiempo, puesto que algo que primero estaba aquí, luego allí, y el periodo que empleaba en ir de aquí a allí resultaba mensurable. Exactamente como las partes de sí mismo visibles empezaron a definirse por sí mismas, unas en relación con las otras, así sucedió también con las partes visibles. Dios sabía que, para que existiera el amor y se conociera a sí mismo como puro amor, había de existir también su contrario,
Así Dios creó voluntariamente la gran polaridad, el opuesto absoluto del amor, todo lo que el amor no es, que ahora llamamos temor. Desde el momento en que existía el temor, el amor podía existir como algo que se podía experimentar. Es a esta creación de dualidad entre el amor y su contrario, a la que se refieren los humanos en sus diversas teologías, como el nacimiento del diablo, la caída de Adán, la rebelión de Satán, etc. Del mismo modo que han decidido personificar el amor puro en el personaje que llaman Dios, también han decidido personificar el temor abyecto en el personaje que llaman el demonio. En la Tierra, algunos han establecido mitologías algo más elaboradas en torno a este acontecimiento, completadas con argumentos de batallas y guerras, soldados angélicos y guerreros diabólicos, las fuerzas del bien y del mal, de la luz y la oscuridad. Esta mitología ha constituido el primer intento por parte de los hombres de entender y explicar a los demás de manera que pudieran entenderlo. Un acontecimiento cósmico del que el alma humana es profundamente consciente, pero que la mente apenas puede concebir. Al dar el universo como una versión dividida de sí mismo, Dios produjo a partir de la energía pura todo lo que ahora existe, tanto lo visible como lo invisible. En otras palabras, no solo se creaba de este modo el universo físico, sino también el universo metafísico. La parte de Dios que forma el segundo término de la ecuación soy, no soy, explotó en un infinito número de unidades más pequeñas que el conjunto. A estas unidades de energía las llamarían espíritus. En algunas de sus mitologías religiosas, se afirma que Dios Padre tiene muchos hijos espirituales. Este paralelismo con la experiencia humana de la vida que se multiplica parece ser el único modo de que las masas puedan captar en realidad la idea de la súbita aparición, la súbita existencia de innumerables espíritus en el reino de los cielos. En este caso, estos cuentos e historias míticas no se hallan tan lejos de la realidad última, puesto que los infinitos espíritus comprendieron la totalidad de Dios. Son en un sentido cósmico su descendencia. Su divino propósito al dividirse era crear suficientes partes de Él como para poder conocerse a sí mismo experimentalmente. Solo hay una manera en que el Creador puede conocerse experimentalmente en cuanto Creador, y es creando. Así, dio a cada una de las innumerables partes de Él, a todos sus hijos espirituales, el mismo poder de crear que Él posee en su totalidad. Eso es a lo que se refiere la religión cuando afirma que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Esto no significa, como han dicho algunos, que sus cuerpos físicos fueran iguales, aunque Dios puede adoptar cualquier forma física que quiera para un determinado propósito. Significa que nuestra esencia es la misma. Estamos hechos de la misma sustancia. Somos la misma sustancia, con las mismas propiedades y capacidades, incluyendo la capacidad de crear realidad física de un soplo. El propósito de Dios al crearnos, su descendencia espiritual, era conocerse a sí mismo como siendo Dios. No tenía modo de hacerlo salvo a través de nosotros. Así se puede decir, y así se ha dicho muchas veces, que el propósito de Dios respecto a nosotros es que nosotros nos conozcamos como siendo Dios. Esto parece extraordinariamente simple, pero resulta muy complejo, ya que solo hay un modo de conocernos como siendo Dios, y es conocernos primero como siendo no Dios. Ahora bien, para simplificar las cosas, voy a utilizar el modelo mitológico de los hijos de Dios como la base de esta exposición, ya que se trata de un modelo con el que están familiarizados y en muchos aspectos no resulta tan lejano. Así, volvamos a cómo se desarrolla este producto de autoconocimiento. Solo había un modo de que Dios motivara a todos sus hijos espirituales a conocerse a sí mismos como parte de Dios, y era simplemente diciéndoselo. Y eso hizo, pero como puede notar,
No era suficiente para el espíritu conocerse simplemente como siendo Dios, o parte de Dios, o hijo de Dios, o heredero del reino, o cualquier mitología que quieran utilizar. Como ya he explicado, conocer algo y experimentarlo son dos cosas distintas. El espíritu anhelaba conocerse experimentalmente, como Dios lo hizo. La conciencia conceptual no era suficiente para ustedes, así que Dios ideó un plan. Es la idea más extraordinaria de todo el universo y también la colaboración más espectacular. Digo colaboración porque todos ustedes están en esto con Dios. Con este plan, ustedes en cuanto a espíritu puro, entrarían en el universo físico recién creado, y ello porque lo físico es la única manera de conocer experiencialmente lo que se conoce conceptualmente. Esta es, en efecto, la razón por la que Dios ha creado el cosmos físicos para empezar, así como el sistema de relatividad que lo gobierna y toda la creación. Una vez en el universo físico, ustedes, hijos espirituales de Dios, podrían experimentar lo que saben de ustedes mismos, pero primero habrán de pasar por conocer lo contrario. Para explicarlo de una manera sencilla, no podrán conocerse a ustedes mismos como lo que son hasta que hayan enfrentado a lo que no son. Este es el propósito de la teoría de la relatividad y de toda la vida física. Por eso es por lo que no son tal como ustedes se han definido. Ahora bien, en el caso del conocimiento último, en el caso del conocimiento de ustedes mismos como siendo el creador, no podrán experimentar su propio yo como creador a menos de que, y hasta que, crean. Y no podrán crearse a ustedes mismos en tanto no se descrean a ustedes mismos. En cierto sentido, tienen primero que no ser con el fin de ser. Por supuesto, no hay ninguna manera de que no sean quienes son, y lo que son, simplemente lo son, espíritu puro, siempre lo han sido, y siempre lo serán. Así pues, hicieron lo mejor que podían hacer, procuraron olvidar quiénes son realmente. Una vez entrados en el universo físico, renunciaron a su recuerdo de ustedes mismos. Eso les permite decidir ser quienes son, en lugar de encontrarse simplemente siéndolo, por así decir. Es el acto de decidir ser y no en estar siendo simplemente lo que son, una parte de Dios, en el que se experimentan a ustedes mismos como siendo con total decisión, que es lo que, por definición, es Dios. Sin embargo, ¿cómo podrán decidir respecto a algo sobre lo que no hay ninguna decisión? No podrán no ser la descendencia de Dios por mucho que se empeñen, pero sí podrán olvidarlo. Ustedes son, siempre han sido, y siempre serán una parte divina del todo divino, un miembro del cuerpo. He aquí por qué el acto de reunirse con el todo, de volver a Dios, se llama remembranza. Verdaderamente, deciden remembrar quiénes realmente son, o reunirse junto con las diversas partes de ustedes para experimentar el todo de ustedes, es decir, el todo de Dios. Su tarea en la tierra, por lo tanto, no es aprender, puesto que ya saben, sino remembrar quiénes son y remembrar quiénes son todos los demás. He aquí por qué una parte importante de su tarea consiste en recordar a los demás, es decir, recordarles a ellos y acordarse de ellos, de modo que también puedan remembrar. Todos nuestros maravillosos maestros espirituales han hecho precisamente esto. Este es su único objetivo. Es el único objetivo de nuestras almas.